de Proverbios, capítulo 27, versículo 12. Proverbios, capítulo 27, versículo 12. Dice así la bendita palabra del Señor. El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Gloria sea el nombre del Señor. Palabras, hermanos, que nos va a ayudar en nuestro caminar, en nuestra vida espiritual, tanto también como ciudadanos, como hijos y por cierto también como ministros y pastores. Esta palabra es para todos, para las esposas y también esposas, hermanos y hermanas, para la iglesia en general. Salomón acá escribe y dice, ¿no? El avisado ve el mal. ¿Quién es una persona avisada? Es una persona atenta, una persona que está siempre con precaución, que se conduce con prudencia. Siempre él está a la expectativa. Es una persona que está atenta, es una persona que es vigilante. Esa persona que dice, ve el mal y se esconde, o ve el mal y se huye. Es una persona que no se entrega así nomás al peligro. Por ejemplo, ¿no? Si yo sé que por una zona están asaltando, están haciendo daño a las personas, ¿qué voy a hacer? Tengo que huir, tengo que escapar, tengo que esconderme. Eso se llama una persona avisada, una persona prudente, una persona precavida. Y acá Salomón dice, ¿no? Inspirado por el Espíritu Santo, el avisado o la persona atenta, precavida, ve el mal y ¿qué va a hacer? Y se esconde o va a huir. Más los simples, o sea, ¿quiénes son los simples? Las personas que no están atentas, las personas que son muy confiadas o confiados. Ellos no les interesa. A pesar que ven el mal, no les importa. Esas son las personas simples. ¿Qué va a pasar con ellos? Pasan y llevan el daño. Por eso es bueno ser avisado, es bueno ser una persona precavida, una persona atenta. En el caso también de los cristianos. Basándome a este versículo como referencia, hoy quiero tratar, hermanos, una enseñanza titulada Huya. Así se llama el tema. Huya. Una persona que huye, una persona que escapa ante los peligros, ante las adversidades, ante las trampas del enemigo que quiera poner en nuestro caminar, porque recuerde, hermano, de que el enemigo no va a descansar. Él no descansa e incluso ni en las noches. Él puede atacar hasta tus sueños. Por eso que es siempre bueno, antes de dormir, orar. Él siempre está ahí, buscando, ¿no? Como dijo Pedro, como león rugiente, está dando vuelta y alrededor, buscando a quien devorar. Es por eso que uno tiene que ser una persona avisada. Y cuando sabemos que hay peligro, cuando están viniendo las tentaciones, porque el enemigo sabe lo que a usted antes le gustaba. Él conoce nuestras flaquezas, él conoce nuestras debilidades. Es por eso que en esta noche, hermanos, hay que prestar oído a esta enseñanza. Entonces, ¿cómo se llama el tema de esta noche? Huya. ¿De qué cosa vamos a huir? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si hay algo que el hombre no entiende, sobre todo en esta generación que estamos viviendo, una similitud como los tiempos de Noé. A pesar de que Dios usó a Noé para que de esta manera él le predicase, él le diera el testimonio
de las cosas que Dios les había dicho. Dios le estaba dando la oportunidad a esa generación perversa y maligna, pero sin embargo ellos no huyeron del pecado, no huyeron de la maldad. Dios les tenía preparado una bendición, Dios les tenía preparado una buena alternativa para que esa generación pueda huir, ¿sabe qué? De la ira de Dios. Pero sin embargo no, ellos no huyeron. Así también, querido amigo, ¿sabe usted de qué tiene que huir? ¿Sabe usted de qué tiene que escapar? De la ira de Dios. Porque de que va a haber un juicio a esta tierra, a la gente mala, perversa, sí. Va a haber un juicio para los impíos, dice la palabra de Dios. Si Dios le está dando la oportunidad en esta noche, a través de su palabra, ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Huir. Por eso que el pasaje o el versículo que hemos tomado en cuenta que dice, el avisado ve el mal y se esconde. Bendito sea el nombre del Señor. Esa es una persona avisada, es una persona atenta, una persona que está siempre, ¿qué le digo, no? Precavida. Aún más, mire, yo le digo algo, como le decía a mis hijas en estos días, mire, hija, le digo, las cosas que hoy en día estamos viviendo, las cosas que Dios permite que estemos viendo, que nos enteramos por muchos medios de comunicación, las cosas que están pasando en el mundo, no es casualidad, no es ninguna coincidencia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Consagrarnos más, buscar más de Dios, llenarnos cada día más de la presencia de Dios y escapar, huir de la ira venidera. Pero sin embargo, hermano, hay gente que es tan obstinada, hay gente que es tan rebelde. Son como el mulo, son como el caballo sin entendimiento. Eso dice la palabra de Dios. Por eso, hermanos, hay que huir, hay que escapar de la ira de Dios. Ya se aproximan los juicios, se aproxima, hermanos amados, la segunda venida de Cristo. Qué pena aquellos que se van a quedar. El camino del Señor no es un camino donde uno tiene que vivir una vida conforme le parece, de ninguna manera. Tenemos que nosotros vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, punto número 1, tenemos que huir ¿de qué? De la ira de Dios, del juicio de Dios que se aproxima. ¿De qué más tenemos que huir? De la fornicación. Primera de Corintios, capítulo 10, capítulo 6. Primera de Corintios, capítulo 6. Vayamos a lo que dice las Sagradas Escrituras. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Algo estaba pasando en la iglesia de los Corintios. A pesar de que ellos habían tenido una experiencia con el Señor, habían sido bendecidos, era una iglesia que había sido fundamentado con la sana doctrina. Porque ¿quién fue, hermano, de que fundó esta iglesia? Fue el apóstol Pablo en su segundo viaje misionero. Ellos no tenían excusa, ni por decir así, que no habían sido instruidos. Pablo fue un hombre celoso de las cosas de Dios. Pablo, hermano, los adoctrinó, los fundamentó bien. Él como maestro y también como pastor, los instruyó bien en las cosas de Dios. Pablo, estoy seguro, hermano, que le dijo a los corintios, a la iglesia local, que la fornicación es pecado. Esta palabra también es para estos tiempos. Cuando yo conocí a Cristo, yo tenía, hermano, la edad de 25 años. Próximo a cumplir 25 años. Yo era un fornicario.
Yo paraba, hermano, en los prostíbulos. Pero fue la gracia de Dios que Él me alcanzó. Y cuando yo vine al camino del Señor, bendito sea el nombre del Señor, hermanos amados, cuando yo escuchaba la palabra de Dios, porque me lo mostraban a la luz de las Sagradas Escrituras y me explicaron qué cosa es fornicación, para mí no era fácil renunciar a la fornicación. Para mí no era fácil, hermano, huir de la fornicación. Pero la Biblia dice, hermano, que Dios nos ha dado alternativas, Dios nos ha dado armas. Y esas armas son armas espirituales. Por ejemplo, la oración, el ayuno, las vigilias, el estar siempre en comunión con Dios. Eso nos va a ayudar para que nosotros no caigamos en la tentación. Porque la tentación se van a presentar. El diablo muchas veces va a usar a personas para que usted caiga o vuelva nuevamente a la fornicación. Hermano, para mí, recalco, no era fácil, pero fue Dios quien me ayudó. Y lo digo así para la gloria de Dios. Yo tenía 24 para 25 años y me casé a los 34 años de edad. 10 años sin tocar mujer. 10 años, hermano, me guardé porque había entendido esta palabra, que la fornicación es un pecado delante de Dios. La Biblia dice que los fornicarios no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, se van a presentar estos ataques, se van a presentar, hermano, estas oportunidades para que uno fornique, por supuesto que sí. Pero uno, ¿qué hay que hacer? Se va a entregar a los placeres, va a darle rienda suelta a sus pasiones, a su carne. De ninguna manera. No, hermanos. Uno tiene que huir. Por eso que cuán importante es que nosotros hagamos morir los deseos de nuestra carne. Y que sea el Espíritu Santo quien tome control de nuestras vidas. Que sea el Espíritu Santo, hermano, quien nos guíe. La Biblia dice que tenemos que andar en el Espíritu y no tenemos que satisfacer los deseos de la carne. Esta carne se va a rebelar. Esta carne, hermano, muchas veces va a reclamar sus derechos. Pero ¿cómo uno va a poder sujetarla? Recalco, hermano, una vez más. Tenemos que someternos a Dios. Tenemos que orar. La única manera, creo yo, y alternativa que nosotros podamos vencer todo este tipo de ataques del enemigo es cuando uno se somete a Dios, cuando uno ora. Entonces, ¿de qué hay que huir, hermanos amados? De la fornicación. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a ver, hermano, otro pasaje de la Sagrada Escritura. 2 de Pedro 1:4. Vamos a ver. 2 de Pedro capítulo 1, versículo 4. Bendito sea el nombre del Señor. Dice así: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción, también incluido la fornicación, ¿no? Porque la fornicación también es corrupción de la carne, que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Dios tiene promesas para nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, nosotros, qué bendición, qué privilegio, también participamos de la naturaleza divina. Porque en la vida del cristiano hay dos naturalezas: la naturaleza espiritual y la naturaleza carnal, o el viejo hombre. Hoy en día Dios ha creado un nuevo hombre. Ese nuevo hombre que Dios ha creado, ahora es la naturaleza divina de la cual nosotros participamos. Y le decía hace un momento, esa naturaleza divina es la que tiene que tomar control
de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Pero eso lo hemos alcanzado por la fe en Cristo Jesús luego del arrepentimiento. Por eso que acá Pedro dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido, dice Pedro acá, hemos huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Cuando habla de concupiscencia, está hablando de los deseos malos, de los deseos pecaminosos, de la cual, recalco, tenemos que huir. La Biblia dice, hermano, que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Quiénes van a ver al Señor? La Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Hay que huir, hermanos. Hay que huir. Mire, un ejemplo claro, por ejemplo, José. José fue tentado, pero él no se entregó. No se entregó. Ahora, José, como ser humano, como hombre, ¿tenía pasiones? Por supuesto que sí. Pero era un joven sujeto a pasiones. ¿Y cuál era el secreto? Es que Dios estaba con José. Cuando dice las Sagradas Escrituras que Dios estaba con José, ¿cómo José pudo alcanzar esa bendición? Que Dios lo respaldaba, que Dios lo guiaba, que Dios lo protegía, que Dios lo guardaba. ¿Sabe por qué? Porque José siempre estaba en comunión con Dios. Un cristiano que rompe la comunión con Dios, un cristiano que rompe esa comunicación con Dios en cuanto a esa relación íntima de oración, de clamor, de búsqueda, de perseverancia, déjeme decirle que está propenso a que el diablo lo destruya. Por eso que Pablo dijo, no, aquel que está firme, mire que no caiga. Pablo no está diciendo que un cristiano no puede caer. Sí puede caer. Se puede entregar nuevamente a la fornicación. Sí, sí puede caer. Pero hay que estar firmes. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que huir. La mujer de Potifar constantemente, hermano, lo tentaba a José. Pero el hermano huía, se le escapaba. Por eso la palabra de Dios dice, no, el avisado ve el mal y se esconde. Tenemos que ser avisados. Tenemos que ser personas precavidas, personas prudentes. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces estamos viendo dos puntos importantes de lo que tenemos que huir. De la ira de Dios o del juicio de Dios y también de la fornicación. ¿De qué más tenemos que huir? ¿Sabe de qué, hermano? De la idolatría. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. 1 Corintios capítulo 10, versículo 14. Dice así. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huyan de la idolatría. Hay algo que siempre las personas que no conocen a Dios, por ejemplo, me he encontrado con vecinos, con amigos, ¿no? Que son idólatras, compañeros de trabajo. Cuando se les toca el punto de la idolatría o el tema de la idolatría, algunos se molestan, algunos se irritan, etcétera, etcétera. Pero nosotros sabemos por la palabra, por principios bíblicos, sabemos, hermano, que la idolatría es pecado. Y también la Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Hay gente que dice, Pastor Emilio, yo soy devoto del cautivo de Ayabaca. Pero mire su vida. Algunos son borrachos, son adúlteros, son fornicarios. Algunos son estafadores, mentirosos, son desleales, son infieles. Pero sin embargo ellos se jactan y dicen, no, yo soy devoto o devota del cautivito de Ayabaca.
Y yo todos los años cumplo mi promesa, incluso hago peregrinación. No importa, me voy a pie, caminando hasta Yavaca, porque he hecho una promesa al cautivito. Pero yo quiero decirle a usted, querido amigo, hay que huir de la idolatría. La Biblia dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán. Mire, cada vez que hay una fiesta, ¿qué le digo? Dedicada a un ídolo. Yo le pregunto, ¿qué espíritu se mueve en una fiesta patronal, como la llaman algunos? Ya sea de la Virgen de la Candelaria, Virgen del Chapi, la Virgen de la Merced de Paita, de San Pedro y San Pablo, de cualquier fiesta patronal que celebra cada ciudad, cada pueblo. Dígame usted, ¿cómo es el ambiente? ¿Qué es lo que se mueve en estas fiestas? ¿Sabe qué? Se mueve la hechicería, se mueve la borrachera, se mueve el adulterio, se mueven las peleas, las contiendas, e incluso robo, asalto y hasta muerte. Yo tuve la oportunidad de viajar en una ocasión en Conchucos, más o menos para la primera semana de septiembre. Allí, hermanos, celebran la fiesta del Señor de las Ánimas. Y primera vez en mi vida tengo que reconocer que justo llegué en el día central, hermano, porque me habían invitado a predicar por un lugar llamado Maraipampa, de Conchucos para adentro todavía. Pero el carro tenía que pasar por ahí, y justo al retorno de que me llevaron a predicar por esa zona, hermanos, regresé y llegué en pleno día central. Uy, hermano, cómo soltaban a los toros ahí en medio de la plaza para que lidien con las personas borrachas ahí, ebrios, hermano. Y yo pude ver cómo los toros, hermano, eran embestidos los hombres. Y he visto muertos, hermano, y la gente como si nada lo celebraba como un triunfo, porque era como dedicarle al Señor de las Ánimas esta muerte. Se da cuenta, para que usted considere que en las fiestas de idolatría, ¿sabe qué? Se mueven demonios de borrachera, de fornicación, de adulterio. Miren lo que dice acá, 1 Corintios capítulo 10, versículo 20, dice. 1 Corintios capítulo 10, versículo 19. Vamos a ver versículo 19. Dice, ¿qué digo pues? Pablo dice esto, ¿no? ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo lo que sacrifican los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Eso es lo que le está diciendo Pablo a la iglesia, y también lo dice a nosotros. No, el ídolo nada es de yeso, de madera, de bronce. Incluso la Biblia dice que no tienen poder ni para hacer el bien y el mal. Y cuando los gentiles, las personas que no conocen a Dios, ofrecen estos sacrificios, estas fiestas, no lo hacen a los ídolos. Porque ellos tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan, tienen orejas y no oyen, tienen nariz y no huelen. Son ídolos nada más. Son de cualquier material. No tienen poder para hacer el bien ni para hacer el mal. Sino que lo que los gentiles hacen en esa fiesta, a los demonios le están rindiendo culto. Por eso que hay estos problemas. ¿Y sabe qué, hermanos? En este lugar de Conchucos decían, si no hay un muerto, es que la fiesta no ha estado buena. Hay gente que tiene ese criterio en su ignorancia, porque hay un espíritu engañador, hay un espíritu de error. Por eso que la palabra de Dios nos dice, tenemos que huir de la fornicación. Y si usted va, hermanos amados, en el libro de Apocalipsis, vayamos a lo que dice Apocalipsis,
el capítulo 21. Vamos a ver lo que dice Apocalipsis capítulo 21, el versículo 8. ¿Dónde van a parar los idólatras? Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras. Sí, usted que va a ver este programa, usted amigo o amiga, que cree en el cautivo de Yamaca, que cree en San Pedro, que cree en la Virgen de la Merced de Paita, que cree en cuántos santos hay: Virgen del Carmen, Virgen de la Candelaria, Virgen del Candado, Virgen de la Puerta, Virgen del Cerrojo, hasta Virgen de la Llave. Si usted sigue creyendo, rindiéndole culto, adoración, ¿sabe qué? O venera estas imágenes, si se muere sin haberse arrepentido, lo que le espera es el agua del fuego. La Biblia lo dice acá, Apocalipsis 21:8 dice: los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Es allí lo que le espera a los idólatras. Por eso que nosotros como cristianos tenemos que huir de la idolatría. Pero también hay otra clase de idolatría o otro tipo de idolatría. Mucho cuidado con idolatrizar a un líder. De repente usted se ha vuelto idólatra o lo idolatriza aquel que fundó la misión, la organización, el concilio tal. Mucho cuidado. Hay cristianos que alaban a Dios. Incluso hasta algunos tienen ministerio. He conocido pastores, ministros que dicen que son llamados de parte de Dios, pero en su corazón todavía son hinchas del equipo universitario de deportes. Y todavía en su casa, en su cuarto, tienen póster de este equipo de la U, de la Alianza. Tienen su jugador ahí, Pelé, Cubía, Sotil. Algunos dicen: no, yo soy admirador de Messi o de Ronaldo. Cuidado, eso también es idolatría. Por eso hay que huir, dijo Pablo, de la idolatría. Nosotros cada día tenemos que ser renovados. Tenemos que ser cada día, hermanos, santificados. Pero la santificación, que por cierto ya somos santificados por la fe en Cristo Jesús, eso habla de la santificación, ¿qué le digo? Instantánea. Pero hay una santificación progresiva de la cual nosotros cada día tenemos que santificarnos. Cuando habla de santificación, habla de consagración, de purificación, de limpieza. Por eso que Pablo dice a la iglesia de los Corintios: y el Dios de paz os santifique por completo, espíritu, alma y cuerpo. Hay algunos hermanos que se han santificado, tratan de ponerse falda larga, pelo largo, todo largo, pero su alma todavía lo tienen a Messi, todavía lo tienen, hermano, a un jugador de fútbol. De esas cosas tenemos que escapar, de esas cosas, hermano, tenemos que huir, como dice la bendita palabra del Señor. Hay que huir, hermano. Por eso esta enseñanza se titula Huya. ¿De qué tenemos que huir? De la ira de Dios, de la fornicación, de la idolatría. Y esto va también, hermanos, para los jóvenes. Huye, le dijo Pablo a Timoteo, de las pasiones juveniles. Hermano, no se puede impedir. Usted como padre, de repente tiene niños pequeños. Todos nosotros vamos a pasar por un proceso, por una metamorfosis de desarrollo humano. Algo que Dios lo ha establecido así. Por ejemplo, la adolescencia es una etapa, un periodo donde hay cambios, hay transformaciones. Hormonalmente, por ejemplo, la jovencita va a tener deseos. Así sea cristiana, así ore, así ayune. Va a tener su lucha, va a tener pasiones, va a tener deseos, como lo tuvo usted, como lo tuve yo. Sí. Pero la gran ventaja de un cristiano, de un adolescente o de una adolescente, es que si ha nacido de nuevo, va a poder controlar sus pasiones o sus deseos.
va a poder, hermano, con la ayuda de Dios. Por eso, Salomón dijo algo muy cierto. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él depende, de él mana la vida. La Biblia dice, hermano, que el corazón del hombre es perverso y engañoso. ¿Quién lo conocerá? Es una pregunta, ¿no? Yo, Jehová, que escudriño la mente, los pensamientos y discierno las intenciones del corazón. Yo siempre aconsejo a los jóvenes, cuando tú te acerques a una hermana, examina tu corazón. ¿Por qué te acercas? ¿Por qué preguntas por ella? No, Pastor Emilio, para orar, es que sí, como la hermanita no ha venido. Ah, ya, me parece bien, le digo. Pero la ancianita tampoco no está viniendo, ¿por qué no oras por ella? Algunos se ríen. Es que el corazón es así, hermano. Yo también he pasado. Yo cuando era joven, cuando me convertí al Señor, mis pasiones, mis luchas me llevaban a acercarme a una hermana porque tenía esas luchas. Claro que no tenía concupiscencia, pero ese espíritu de la pasión, del enamoramiento, me arrastraba. Porque yo salía o había salido de un mundo pecaminoso, de un mundo perdido. Pero a mí me enseñaron siempre los hermanos, y le doy gracias a Dios que tuve buenos tutores, curadores, que a mí me ayudaron mucho. Y me decían siempre, Emilio, ten cuidado. Cuando te acercas a una hermana, acércate con pureza. Si estás luchando, tus pasiones te están ganando, no te acerques. Huye, hijo, me decía, huye. No te acerques. Por eso, hermano, que me pude guardar 10 años, recalco, para la gloria de Dios, sin tocar mujer. Sin tocar mujer, hermano, 10 años. Oraba a Dios hasta que Dios me dio a mi esposa. Y Dios me conservó a una esposa cristiana de la edad de 6 años. Y 34 años de edad mi esposita, que Dios me la había guardado. Que no era merecedor, no era digno, hermano, pero ahí estamos. Seguimos adelante. Pero ¿qué me ayudó esto? Que cuando venían la pasión y las luchas, yo me escapaba, huía. Decía, Señor, ayúdame. Dame fuerza, dame dominio propio. Ayúdame, Padre, me está pasando esto. Y me concentraba, hermano, y trataba de involucrarme más en las cosas de Dios. Vayamos a lo que dice acá, en el libro de 2 Timoteo capítulo 2, versículo 22. 2 Timoteo capítulo 2, sí creo que es ese versículo. Capítulo 2, versículo 22. Dice así: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Mire, Pablo le exhorta acá a Timoteo, le dice, ¿sabe qué, Timoteo? Tú huye, escapa, tiene que ser una persona avisada, una persona prudente, huye de las pasiones juveniles. Es muy probable que Timoteo era soltero, y como soltero era un joven predicador, un pastor, porque estaba pastoreando en la iglesia de los Efesios, también tenía sus luchos. Timoteo, hermano, no tenía don de continencia. Por eso que Pablo le dice en esta carta pastoral, huye de las pasiones juveniles. Eso nos da a entender que Timoteo no tenía don de continencia. Así que Timoteo tienes que huir, al igual como Elías. Elías era un profeta de Dios, pero también era un hombre sujeto a pasiones. No dice que Elías no tenía pasiones, pero él sujetaba sus pasiones. Entonces, podemos sujetar nuestras pasiones, podemos sujetarla, esta carne que muchas veces está reclamando sus deseos, sí, con la ayuda de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y él va a huir de vosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces Pablo le dice, no, huye también de las pasiones juveniles, pero ¿sabes qué, Timoteo? Te doy una alternativa. Y sigue la justicia, ocúpate en estas cosas. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio
invocan al Señor. Con ese tipo de personas debes juntarte tú, Timoteo. No te juntes con los carnales, júntete con ese tipo de personas. Por eso la Biblia dice, no, el que anda con sabio, sabio será. Mas el que se junta con los necios será quebrantado. Va a caer, se va a derribar. Por eso, hermanos, jóvenes, si van a escuchar este mensaje, no se entreguen a sus pasiones. Huyan. En todos estos años de mi vida cristiana he visto jovencitos consagrados, sometidos a Dios. Basta un descuido, hermano. Cayeron en fornicación. Hoy en día, algunos no se levantan. Algunos se han levantado, hermano, pero su vida espiritual ya no es igual. Siempre el diablo por ahí los acusa. Por eso, cuán importante es que los jóvenes se mantengan íntegros hasta el día de su matrimonio. Vírgenes, y si son hombres también, vírgenes, puros, castos, hasta cuando Dios le dé su idónea o su idóneo. ¿Se puede, hermano? Claro que sí se puede, con la ayuda del Señor. Muy bien, hermano, vamos a ver de qué también tenemos que huir. Uy, de los falsos pastores, santo Dios. Así como hay buenos pastores, la Biblia también habla de falsos. Pero yo creo que en estos tiempos en que vivimos, tiempos de apostasía, hay más falsos que buenos pastores. Sí, yo creo que sí. Hay más falsos que buenos pastores. ¿Por qué lo digo que hay más falsos? ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera falsos, no hubiera apostasía. Porque ¿quién permite que la apostasía se meta a las congregaciones? Solo falsos. Así de fácil, solo falsos, hermano. Ahora, la apostasía no se va a manifestar en la gente inconversa, no. La apostasía se manifiesta en los creyentes, en los cristianos. Y una de las señales ante la venida de nuestro Señor Jesucristo, ¿sabe qué cosa se va a manifestar, hermano? La apostasía. Por eso que Pablo le dice a la iglesia de Tesalónica, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le dice Pablo a la iglesia y también a nosotros, os rogamos, hermanos, les ruego, le dice Pablo, ¿no? Que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar y no se dejen turbar, ni por carta, como si haya sido escrita por nosotros mismos, ni por espíritu. No se dejen extraviar, no se dejen engañar, porque el Señor no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. Y se manifieste el hijo de pecado, o el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, la apostasía, quienes son los culpables, son los falsos pastores. Y de ellos, hermano, hay que huir. No me creo, hermano, el mejor pastor, no me creo el más consagrado, el más puro, pero yo trato, hermano, de alejarme de aquellos pastores libertinos, de aquellos pastores, hermano, que están permitiendo en su congregación que el mundo se meta. Yo trato, hermano, de mantenerme al margen de aquellos, hermanos, los nuevos pentecostales emocionalistas, sensacionalistas, que Dios me dijo, que estoy viendo una visión, que estoy viendo una serpiente, que te profetizo, que por aquí, que por allá. Yo creo, hermano, que la mejor manera es hablar lo que está escrito. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso hay que huir de aquellos falsos pastores. Jesucristo lo profetizó. Jesucristo lo dijo. Cuando los discípulos vinieron le preguntaron, Señor, ¿y qué señal se van a manifestar antes del fin? Jesús enfatizó, priorizó esta profecía. Él no le dijo, ¿sabe qué? Van a haber terremotos, van a haber hambre, peste, no. Jesús no dijo, se levantará nación contra nación, no. Lo primero que Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Se da cuenta? Jesús lo dijo, hermano. Vayamos a lo que dice Juan capítulo 10, versículo 5. Juan capítulo 10,
Versículo 5. Vamos a ver versículo 4, ¿ya? Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Está hablando del buen pastor. Y las ovejas le siguen, porque conocen su voz. Las ovejas conocen su voz del buen pastor. Sigue diciendo, mas al extraño no seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Se da cuenta? Una verdadera oveja del Señor, en este caso un verdadero cristiano, va a huir del falso, va a huir del extraño, de aquellos que dicen, no es malo. ¿Qué de malo tiene que una hermana use tal ropa? ¿Qué de malo tiene? ¿Qué de malo tiene poner un poco de salsa cristiana, rock cristiano, perreo cristiano? ¿Qué de malo tiene? No seamos extremistas, por favor. Tenemos que adecuarnos al mundo contemporáneo. Tenemos que adecuarnos. No estamos viviendo ya los tiempos de Jesús. Seguramente que sí. Pero ¿sabe qué? Llámeme extremista, terco, lo que quiera, hermano. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Pedro dijo, la gloria del hombre es como la hierba del campo. Florece, crece, florece y luego se marchita. Así es la gloria del hombre. Mas la palabra de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. Jesús dijo, cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Pasarán siglos, pasarán, ¿qué les digo, hermano? Miles de años, pero esta palabra permanece para siempre. Por eso es muy importante que si usted discierne por el Espíritu un pastor falso, un pastor que ha caído en apostasía, un pastor que se ha apartado de la sana doctrina, ¿qué hace usted ahí? Hay que huir, hermano, y que Dios nos guíe, que Dios nos ilumine, que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y nos lleve por el camino recto. Así que, hermanos amados, espero que esta meditación de la palabra le haya sido de gran bendición. Hoy he estado compartiendo el tema titulado Huya, donde hemos visto de qué tenemos que huir: de la ira de Dios, tenemos que huir de la fornicación, de la idolatría, de las pasiones juveniles, de los falsos pastores y por último, falta un punto, hermano, tenemos que huir del amor al dinero. Del amor al dinero. Toda la cosa que nosotros hagamos, sea de hecho o de palabra, lo hagamos para la gloria del Señor. Es cierto que el obrero es digno de su salario. Es cierto, hermano, de que Dios no es deudor de nadie. Dios nos va a recompensar. Dios no es injusto. Y tenemos que tomar en cuenta esto, que ningún trabajo en el Señor, hermano, es en vano. Pero no tomemos el evangelio como una fuente de ganancia, porque hoy en día algunos se han vuelto, hermano, mercaderes del evangelio, y a veces usan un versículo de las Sagradas Escrituras malintencionados, tuercen las Escrituras con otro propósito, con otro objetivo, con otra motivación de querer sacar dinero. Poder en la sangre de Jesús. Tengamos cuidado, hermano, porque la raíz de todos los males, ¿qué cosa es? El amor al dinero. 1 Timoteo capítulo 6. Vamos a ver, hermano. 1 Timoteo capítulo 6, y ahora sí termino. Vamos a ver. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento, porque nada, dice Pablo acá, hemos traído a este mundo, y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto,
Pero esto hoy en día no piensan muchos falsos. Hoy en día pregúntale a Guillermo Maldonado si piensa así. Pregúntale a estos falsos mercaderes del evangelio si piensan así. No, ellos te hablan, no, hay un Dios que prospera. Dios no quiere vernos a nosotros pobres. De ninguna manera. Pero ¿cuál es la motivación? ¿Cuál es tu intención? Tengamos cuidado, hermano. Hoy en día hay predicadores que cuando les invitan a predicar en algún lugar, algunos ponen hasta su tarifa, ya ponen su precio y todavía acondicionan a los hermanos que les están invitando y le dicen, bueno, hermano, yo soy un siervo de Dios. Por si acaso tienen que hospedarme en el mejor hotel. Por si acaso yo no como cualquier cosa, no me van a dar caballa frita, no, tienen que darme el atún rojo, frito, apanado, o de repente un salmón, si fuera posible importado, mucho mejor. Pobre la sangre, hermano. Algunos acondicionan. Nuestro Señor Jesucristo no fue así. Ni Pablo. Pablo dijo acá, ¿no? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podemos sacar. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren, dice Pablo, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hundan a los hombres en destrucción y perdición. Esos que hoy en día, hermanos, han caído con esa falsa doctrina demoníaca de la prosperidad, están perdidos y están llevando a mucha gente, ¿sabe qué, hermano? A destrucción y perdición. Sigue diciendo, porque raíz de todos los males, que dice, es el amor al dinero, el cual, escuche esto, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Mire, en ese tiempo ya habían personas así. Por eso que Pablo le escribe la carta a Timoteo. Porque muchos, dice, codiciando algunos el dinero, se extraviaron de la fe. O sea, cayeron en apostasía. Se extraviaron, quiere decir la palabra, se perdieron. Una persona extraviada es una persona que no tiene rumbo, no sabe por dónde camina. Está perdido, pues. Así hay gente que está perdida. Seguirán predicando, pero están perdidos totalmente. Han caído en el lazo de la mentira, del engaño, por amor al dinero. Como dijo por ahí una mujer endemoniada argentina, que no recuerdo cuál es su nombre, que agarró un billete, hermano, se lo puso en sus oídos y dijo que Dios le estaba hablando a través de un dinero. Y la gente ignorante, cristianos ignorantes, hermano, que prácticamente Dios permite un espíritu engañoso, amén, dice. Por eso la Biblia dice cuán importante en estos tiempos es fundamentar a la iglesia con la sana doctrina. Hay que huir de esos falsos, hermano. Y sigue diciendo acá, ¿no? Muchos se han extraviado y han sido traspasados de muchos dolores. Ahora, el versículo 11, mira lo que Pablo le dice a Timoteo. Mas tú, hombre de Dios. Mas tú, Timoteo, porque tú, si eres un hombre de Dios, ¿qué vas a hacer, Timoteo? Huye de estas cosas. No caigas en la avaricia. Huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, hermano, hay que huir de todas estas cosas. Cristo viene pronto. No puedo ver, hermano, quienes están conectados. Estoy un poco distante de la cámara. Solamente le digo, hermano, Cristo viene pronto. Y hay que huir de todo esto que nos puede llevar al fracaso. La Biblia dice claramente, el avisado ve el mal y se esconde o huye. ¿Quién es una persona avisada? Es una persona prudente, una persona apercibida, una persona precavida. No seamos simples, no seamos ignorantes, sino seamos sabios. Que Dios los bendiga a todos ustedes. Muchas bendiciones, los amo mucho.
Shalom. Ahora sí voy a acercarme